hay algo que suele pasar cuando empezamos a ir a terapia o a hacer el trabajo interior y que puede resultar muy frustrante. Y es que entendemos lo que nos pasa, reconocemos el patrón, vemos a nuestras partes heridas y sin embargo cuando la vida nos pone de nuevo ante esa situación estresante en el trabajo, con la pareja o con la familia, reaccionamos exactamente igual. Y entonces aparece la pregunta incómoda. Si ya sé de dónde viene esto, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? Si te has sentido alguna vez así, frustrado o cansado o incluso dudando de si la terapia sirve para algo, este vídeo es para ti. Soy Marta Tornero y hoy te voy a contar qué es lo que hace que algo cambie de verdad dentro de nosotros y cuáles son los pasos que hay que dar para que un patrón antiguo se transforme. Vamos a hablar de reconsolidación de la memoria. En el vídeo anterior hablábamos de esas piedras con las que nos tropezamos una y otra vez. Si no lo has visto, tienes el enlace en la descripción. Hoy quiero ir un paso más allá. En este vídeo vamos a ver qué tiene que ocurrir para que un aprendizaje antiguo se actualice y esa piedra por fin deje de estar en medio del camino. Durante mucho tiempo se pensó que los aprendizajes emocionales profundos, especialmente los de la infancia, eran prácticamente inmutables, que podíamos entenderlos mejor, aprender a gestionarlos, intentar evitarlos, pero que de alguna manera iban a estar siempre con nosotros. Sin embargo, alrededor de los años 70 y 80, la segunda ola de terapias experienciales como Hakomi, IFS, Somatic Experiencing, empezó a observar algo distinto. Veían cambios que no eran solo un me siento un poco mejor, sino lo que el psicólogo Bruce Ecker llamó cambios transformacionales. Reacciones que dejan de activarse, emociones que pierden intensidad, incluso patrones muy dañinos como adicciones que simplemente desaparecen. Cambios como tu pareja no responde al móvil durante horas y eso que antes te hubiera generado mucha ansiedad, ahora estás en paz con ello. O estás en una reunión familiar y surge un conflicto y a lo mejor te hubieras entrado al trapo normalmente y en esta ocasión lo puedes observar desde fuera, con calma, e incluso mediar positivamente. Pues impulso de abrir la nevera cuando te sientes solo o aburrido, de repente no está. Y puedes estar contigo mismo sin que se te venga el mundo encima. Durante años no se supo explicar cómo estas terapias lograban estos cambios. Pero en las últimas décadas la neurociencia ha empezado a entenderlo. El cambio transformacional ocurre gracias a un proceso que se llama reconsolidación de la memoria. Pero primero, ¿qué significa que una memoria esté consolidada? Bueno, consolidada significa simplemente fijada. Cada día vivimos miles de experiencias que pasan por nuestra memoria a corto plazo y desaparecen. Pero hay ciertas experiencias que tienen una carga emocional más fuerte o que nuestro cerebro considera que son importantes para nuestra supervivencia y entonces pasan a formar parte de la memoria a largo plazo como memorias consolidadas. Y junto con la memoria, el recuerdo de los hechos, se almacenan también aprendizajes emocionales o esquemas. Esos esquemas son como pequeños mapas del mundo, creencias e interpretaciones de cómo funciona la realidad, cómo funcionan las relaciones. Los esquemas suelen tener una estructura como: si pasa X, entonces pasará Y, por lo tanto yo debo Z. Por ejemplo, si me enfado, me castigarán y me quedaré sola con esa emoción horrible. Por lo tanto, no debo mostrar nunca mi enfado. Una vez ese aprendizaje se consolida, el cerebro lo archiva y lo utiliza para navegar por la vida. Así, una persona con ese esquema puede pasarse años tragándose el enfado hasta que explota, o puede taparlo con tristeza o con una depresión. Y hasta que estos patrones no se traen a la luz y se sobreescriben, siguen gobernando nuestra vida desde la sombra. La reconsolidación de la memoria es el proceso mediante el cual estos patrones pueden reescribirse. Imagina que eres un escritor en tu despacho. En la mesa del escritorio, de madera robusta, maciza, vintage, si quieres, tienes un cajón donde guardas el manuscrito de tu biografía y encima de la mesa tienes una página que vas escribiendo todos los días y después guardas en ese cajón. El manuscrito está ahí en ese cajón, pero casi nunca lo sacas. Y cuando lo haces es solo para rememorar, para recordar, pero nunca para replantearte cosas ni para reescribirlo. Cuando vamos a terapia o hacemos el trabajo interior, lo que hacemos es sacar ese manuscrito del cajón y con una lupa en la mano y un bolígrafo en el otro, lo reevaluamos y reescribimos. Pero no reescribimos cualquier cosa, claro. Al leerlo descubrimos que hay dos tipos de texto. Por un lado está el texto normal, que son los hechos, lo que ocurrió,
Y por otro, entre líneas o en cursiva está el comentario del protagonista, su interpretación de los hechos. Esa interpretación es lo que aprendimos sobre el mundo, sobre nosotros, sobre las relaciones, y eso es lo que nos interesa cambiar. Nos interesa cambiarlo porque en algunas partes ese texto está desactualizado, está muy polarizado, con una visión de blanco o negro. Porque al fin y al cabo lo escribió un niño con pocos recursos y en una situación de estrés o traumática. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo de pequeña tuve una pelea con mi hermana. Ella me acusó de algo que no era verdad delante de mis padres. Ellos la creyeron a ella, me echaron la bronca y yo me enfadé muchísimo. Y a lo mejor era un enfado desproporcionado, infantil, y mis padres no supieron gestionarlo bien y me castigaron. Me enviaron a mi cuarto, me dejaron sola durante horas y me dijeron que hasta que no pidiera perdón no iba a poder salir. Esa historieta son los hechos que están escritos en el manuscrito de mi biografía. Pero lo que yo aprendí, la interpretación pudo ser algo como no es seguro enfadarse, no te van a creer o si te enfadas te van a castigar aunque tengas toda la razón. Por lo tanto, no muestres tu enfado. Y eso sería lo que quedó escrito en cursiva como comentario del protagonista en el manuscrito. Lo que pasó no podemos cambiarlo, pero sí podemos cambiar la interpretación. Y cuando cambias la interpretación del pasado, cambias también tu presente. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo se reconsolida una memoria antigua con aprendizajes nuevos? Para que ocurra tienen que darse 3 condiciones. Si las entiendes e integras bien, puedes aplicarlas en terapia o en el trabajo interior contigo mismo y ser mucho más efectivo logrando el cambio profundo que buscas. La primera condición es la activación. La memoria original tiene que estar activada. Cuando un recuerdo se activa, entra durante un tiempo en un estado temporal de plasticidad. Esto es lo que se llama la ventana de reconsolidación, que suele durar unas 4 horas. Pero hay que tener en cuenta que para activar esa memoria no basta con hablar de lo que nos pasó. Tenemos que volver a contactar con la experiencia interna, con la vivencia, con cómo se sintió a nivel emocional, a nivel corporal, con esa parte que sufrió esa experiencia. Tiene que haber, como dice la psicóloga Tori Olds, electricidad corriendo por esa red neuronal. En cierto sentido, podemos decir que tenemos que revivir en condiciones seguras esa experiencia. En el caso de la niña que aprendió a no enfadarse, tenemos que poder contactar con esa rabia, con esa sensación de injusticia, con esas creencias que desarrolló, incluso dónde está alojado en el cuerpo todo eso, para poder reescribirlo. La segunda condición es la presencia. Esta activación se tiene que dar junto con los recursos que tenemos ahora como adultos, con calma, con curiosidad, con compasión, con sabiduría, con conexión. Cuando una memoria traumática se activa, podemos salirnos de lo que el psicólogo Dan Siegel llama la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es el rango en el que podemos sentir emociones intensas sin desbordarnos. Es único a cada persona y se puede ampliar con el tiempo. Si nos salimos de nuestra ventana de tolerancia, nuestro sistema se inunda de tristeza, de rabia, de vergüenza, de lo que sentimos en el momento de la experiencia traumática y el neocórtex se apaga. Y sin neocórtex no hay curiosidad, no hay calma, no hay compasión, no hay ningún recurso. En ese estado no transformamos nada, solo revivimos el trauma. Por eso el trabajo interior no consiste en volver al trauma, eso es muy peligroso. Consiste en poder volver ahí sin perdernos a nosotros mismos. En el ejemplo de la niña enfadada sería poder contactar con ella sin que nos abrume esa rabia, esa sensación de injusticia y esa soledad. Es estar en nuestro centro y poder ver lo que sucedió, entender su dolor, acompañarlo y al mismo tiempo saber que no es toda la realidad. La tercera condición es la refutación o contradicción. Mientras esa memoria está activada y acompañada, tiene que aparecer una experiencia nueva que contradiga el aprendizaje original. Cuando pasa esto, la neurociencia dice que se ha producido un error de predicción. Nuestra mente había predicho que iba a pasar X y pasa Y. Lo que esperábamos que ocurriera no coincide con la realidad y esto obliga al cerebro a que reevalúe sus modelos mentales. ¿Y cómo aparece esta experiencia que contradice el aprendizaje antiguo? A menudo surge de forma natural. Dentro de nosotros tenemos muchas vivencias que contradicen esos esquemas emocionales. Lo que pasa es que nunca habíamos puesto esas vivencias al lado de esas memorias antiguas. Por ejemplo, esa niña que aprendió que no era seguro enfadarse, a lo mejor tiene entre sus vivencias un recuerdo de haberse enfadado estando con su pareja
y su pareja haber podido ver ese enfado y no reaccionar a él mal, sino entendido que debajo había mucho dolor y la había acompañado y la había escuchado. Ese recuerdo puede aparecer en terapia y crear el contraste necesario para que el cerebro actualice el aprendizaje antiguo. En otros casos, si la refutación no se da de forma espontánea, si esa experiencia no aparece en nuestra memoria, podemos trabajarlo mediante visualizaciones, mediante trabajo somático u otras técnicas. Esto es algo que veremos en otros vídeos futuros. Cuando la reconsolidación ocurre, la sensación interna es algo así como: sí, esto pasó, fue muy doloroso, es parte de la realidad, no lo reprimo, no lo rechazo, está ahí. Y al mismo tiempo está todo esto otro, estamos acompañados, tenemos recursos, estamos conectados. Hemos aprendido todas estas otras cosas también de la realidad. Poder traer al presente con nuestra comprensión adulta a esa parte que se quedó atrapada en el pasado es lo que llamamos integración. Y cuando hay integración ya no tenemos que luchar constantemente contra nuestros patrones. No tenemos que recordarnos lo que deberíamos hacer, cómo tendríamos que responder, lo que tenemos que evitar. Simplemente ya no se activan las mismas reacciones en nosotros. La piedra con la que nos tropezábamos deja de estar en el camino. Recapitulando. Los 3 pasos de la reconsolidación de la memoria son la activación, la presencia y la refutación. Primero, la activación. Tenemos que poder contactar con la emoción, con la sensación corporal, con las creencias, con la vivencia de esa parte que tiene ese patrón que estamos intentando cambiar. Segundo, la presencia. Esa activación tiene que darse mientras estamos en nuestro centro, conectados con nuestros recursos, nuestra calma, nuestra curiosidad, nuestra compasión. Y tercero, la refutación. Mientras esa memoria original está activada y está acompañada, tiene que aparecer una experiencia nueva que contradiga el aprendizaje original. Cuando estas 3 cosas coinciden, entonces nuestro cerebro reevalúa y reescribe el aprendizaje antiguo. Y es en ese momento cuando el cambio deja de ser un esfuerzo consciente y se vuelve natural. En los próximos vídeos voy a entrar más en detalle en cómo acompañar estos procesos, tanto en terapia como tú mismo en trabajo interior, y cómo crear esas condiciones para que la reconsolidación de la memoria sea posible. Pero antes de terminar, quiero dejarte con una idea central. El cambio profundo, transformacional, no ocurre cuando escribimos nuevas páginas en el manuscrito de nuestra vida con un rotulador muy gordo rayando muy fuerte. El cambio ocurre cuando miramos atrás desde nuestro yo adulto, vamos a ese niño, lo acogemos y le mostramos que la vida es mucho más, que está acompañado, que tiene recursos, que es digno de amor. Entonces le ofrecemos el bolígrafo para que juntos podamos reescribir esos aprendizajes antiguos y continuar escribiendo los siguientes capítulos del libro de nuestra vida. Espero que el vídeo te haya resultado útil. Gracias por pasar este ratito conmigo, y si este contenido te sirve para tu propio trabajo interior, te invito a que te suscribas para que sigamos explorando juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.